Tu espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. El curso completo se llama Doctrina, lo que todo cristiano debe saber. El día de hoy la lección es la doctrina de la Trinidad o Dios es 3 en 1. Y a lo largo de este curso vamos a ir viendo los fundamentos que todo cristiano debería creer, sea bautista, pentecostal, presbiteriano, etcétera. Estas enseñanzas son la doctrina fundamental. Empezaré esta lección diciendo que, bueno, en el corazón del hombre siempre ha habido un anhelo por las relaciones interpersonales, por comunicarse. Y esto es porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un Dios que le gusta relacionarse. Desde antes que el hombre existiera, Dios tenía relación consigo mismo. El Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Un Dios en tres personas, pero es un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios. Hoy vamos a tratar de explicar esto con la Biblia y voy a hacer algo que no me gusta hacer, pero les traje los versículos en una presentación de PowerPoint para que la puedan ver, porque vamos a ver como 30 pasajes o más. Entonces, si nos vamos a estar busque y busque la Biblia, vamos a ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si andamos busque y busque, pues nos va a hallar la medianoche aquí. Entonces mejor lo traje así para poder terminar en el tiempo adecuado. Y entonces, pero si trae libreta y pluma o lápiz, vaya escribiendo. Yo les recomiendo que a lo largo de este curso tome notas porque le van a servir para poder luego en su casa repasar y estudiar y poder volver a estudiar. La verdad es que si usted nada más se conforma con lo que va a escuchar aquí, pues va a retener algo, pero no se va a comparar a si usted se lleva las notas, las lee y luego se pone ahí en su casa a orar y usted solo en su Biblia a seguir los pasajes. Va a ver que esas verdades van a entrar en su corazón y de eso se trata. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy vinieron. Te doy tantas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia. Amado Dios, queremos conocerte más, por eso estamos aquí. Queremos conocerte y la mejor manera de conocerte es a través de tu palabra. Amado Señor, por favor, ayúdanos en esta tarde. Abrimos nuestro corazón a ti y te pido, Señor, que me ayudes a compartir tu palabra. Amado Espíritu Santo, haz tu obra, por favor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Hoy no tenemos quien esté con los niños, entonces le voy a pedir que a los niños que estén tranquilos, que estén calladitos lo más posible. Y le voy a pedir a los papás también que estén atentos ahí, tratando de controlar a sus hijos. Yo sé que a veces es difícil, pero allá atrás Rafa tiene unas camisas de fuerza y unos cubrebocas por si necesitan, se los prestamos con todo gusto. ¿Está bien? También por allá arriba hay un par de varas que son muy útiles. No se crean, los niños ya están empezando a sudar. Ok, la pregunta más importante que el hombre puede hacerse es: ¿quién es Dios? Esa es la pregunta más importante que el hombre puede hacerse y que a través de la historia de la humanidad el hombre siempre se ha preguntado: ¿quién es Dios? Y lamentablemente muchas civilizaciones han llegado a crear dioses y a crearse imágenes y a adorarlos, porque el hombre tiene la conciencia de que existe un Dios. Y la pregunta más importante es: ¿quién es Dios o cómo es Dios? Y a lo largo de toda esta serie de enseñanzas vamos a ir poco a poco redescubriendo muchas cosas que algunas ya sabemos, pero usted sabe que uno va creciendo en conocimiento y en revelación. Y aunque yo estoy casi seguro que la mayoría de ustedes saben que Dios es un Dios trino, que existe una Trinidad, pero muchas veces todavía podemos crecer mucho más en esta verdad acerca de la Trinidad. Y
Y es importante saber, porque de acuerdo al entendimiento que tengamos de quién es Dios, entonces vamos a poder definir quiénes somos nosotros y quiénes queremos ser. Ahora, ¿qué es la Trinidad? Okay, ahí puse una definición, es muy difícil definir, pero lo vamos a intentar. Es un Dios que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno son totalmente e igualmente Dios. Déjeme explicárselo un poquito. Es la Trinidad, si se pudiera definir de una manera, es un solo Dios, un Dios que existe eternamente, es decir, Él no tiene principio ni fin. Son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno son totalmente e igualmente Dios. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los tres igualmente, son todopoderosos, omniscientes, omnipresentes, igualmente. No, ninguno de ellos es más poderoso que el otro, ni ninguna de las tres personas de la Trinidad es más sabia o es más omnipresente que la otra. No, los tres igualmente, totalmente e igualmente Dios. Ninguno es más importante que el otro. Son igual en jerarquía, son igual en atributos, son exactamente igual. Es un Dios en tres personas. San Agustín de Hipona decía: si tú no abrazas la doctrina de la Trinidad, perderás tu alma. Pero si la tratas de entender, perderás tu mente. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos quebrado el coco queriendo entender, a ver, ¿cómo que un solo Dios en tres personas, pero no son tres dioses, sino que más es un Dios, pero son tres? ¿Cómo está ese rollo? Bueno, nos pasa lo mismo cuando queremos entender que Dios no tiene principio ni fin, siempre ha existido. ¿Se ha puesto a reflexionar usted en que Dios no tiene principio? O sea, que Él siempre ha existido. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Verdad que te funde la cabeza? ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos limitados. Como nosotros sí tenemos un principio y todo lo que conocemos tiene un principio y tiene un fin, decimos, no, ¿cómo es posible que Él no tiene principio? ¿Cómo es posible que siempre ha existido? Alguien lo tuvo que haber creado. No. Por eso le digo, hay muchas cosas de Dios que con esta mente tan limitada que tenemos, no vamos a lograr entender a plenitud en esta vida. Por eso dice un pasaje en la Escritura que aunque vemos todavía como oscuramente, como en un espejo, pero le veremos cara a cara. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, tendremos la revelación completa de todas las cosas. Por lo pronto estamos viendo, dice la Escritura, como en un espejo. Y déjeme decirle que cuando Pablo dijo eso, los espejos no son como ahora, no eran como ahora. Los espejos eran un pedazo de metal que pulían. Entonces cuando se veían así medio borrosos. Por eso dice que vemos como oscuramente. El reflejo ahora en los espejos que tenemos es perfecto o casi perfecto. Pero cuando estemos delante de su presencia vamos a entender con plenitud todas las cosas. Sin embargo, la Biblia sí nos da revelación y nos da cierta luz que aún con nuestra mente de ratón podemos llegar a captar y a entender. ¿Está conmigo? Entonces, uno de esos misterios y de esas verdades es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad está conformada por dos verdades. Y de ahí vamos a estudiar en esta tarde. Hay dos verdades que tenemos que estudiar. Los teólogos han llegado a esta conclusión. Ya es una manera en que los teólogos enseñan la doctrina de la Trinidad. Está conformada de dos verdades. Hay un solo Dios. Esa es la primera verdad. Y la siguiente es, y la existencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay un solo Dios
en tres personas. Es la segunda verdad, que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Está conmigo? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a partir de la primera. Hay un solo Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Dice la Biblia: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Esta es palabra que le vino a Moisés. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos? Uno. Deuteronomio 32, 39. Dios hablando, dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Pero ahí dice: yo soy y no hay dioses conmigo. Es decir, ¿cuántos dioses hay? Ok, dígalo bien seguro. Isaías 43:10. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y fíjense que dice a continuación: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Porque ¿cuántos dioses hay? Uno. Primera de Timoteo 1:17. Ahora en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo. ¿Qué pasó ahí? Hay otro versículo, perdón, me estoy brincando uno. Isaías 45:5, perdón. Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Ahí vuelve a decir: no hay Dios fuera de mí. Ahora sí, primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, dice: al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hasta ahí. ¿Cuántos dioses hay, amados? Uno solo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay doctrinas que enseñan que son tres dioses, que es la Trinidad, son tres dioses. O usted sabe, las civilizaciones a lo largo del tiempo han enseñado que hay millones de dioses, pero en realidad es que hay un solo Dios. Ahora, ¿qué sucede? Porque yo he platicado, escuche esto, yo he platicado con cristianos o cuates que se dicen cristianos y dicen, los he oído decir: no, mira, no nos pongamos así. Yo creo que, ok, es nuestra manera de buscar a Dios, pero por ejemplo los budistas que son sinceros, ahí también Dios está con ellos. Y los musulmanes que son sinceros, ahí también Dios está con ellos. Y los de cualquier religión, siempre y cuando sean sinceros, Dios está con ellos. ¿Sabes qué? Eso es una herejía. Te digo algo, hay un solo Dios, es el Dios de la Biblia. Y los dioses de las demás religiones, el budismo, el islamismo, etcétera, etcétera, son demonios. Las otras religiones adoran demonios. Deuteronomio 32:17. Dice Deuteronomio 32:17: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Fíjate lo que hacían en ese tiempo. Ellos se fabricaban sus dioses, agarraban un pedazo de un tronco de un árbol, agarraban un pedazo de piedra, le daban forma y le decían: ahora tú eres nuestro Dios, y lo empezaban a adorar, les hacían altares, les rendían adoración. Y la Biblia, Dios, el único Dios sabio, vivo y verdadero, el único Dios, nos dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿Sabes que detrás de todo Dios falso hay demonios? Y cuando las
gente suben a la montaña y adoran esa estatua, están adorando un demonio que se llama Cristo Rey. Y el budismo tiene su demonio, ellos le llaman su Dios llamado Buda, pero es un demonio llamado Buda. El Islam tiene sus propios demonios. Adoran a Mahoma, adoran a Alá. Es un demonio. Él lo dice también en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:20. Y está muy claro. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios nos sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cada que una persona lleva sacrificios delante de los dioses que ellos se han creado, imágenes, vírgenes, santos, dioses falsos de cualquier religión, presentan sus sacrificios. Algunos sus sacrificios son su cuerpo lastimado, se lastiman las espaldas, se lastiman las rodillas, llevan ofrendas y las presentan. Dice la Biblia que lo están presentando y están adorando demonios. Y ese es el más grande engaño que hay detrás de todas las religiones, que los dioses de ellos son falsos porque hay un solo Dios. ¿Está conmigo? Hay un solo Dios verdadero, el único y sabio Dios. No ha habido dioses antes de mí, no los habrá después de mí, dice el Señor. Ahora, hay un solo Dios. La primera verdad es que hay un solo Dios. La segunda, en la que se fundamenta la doctrina de la Trinidad, es que es Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a ver Dios Padre. Dios Padre. Juan capítulo 6 versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló, ¿qué dice ahí? Dios el Padre. Dios el Padre. El Padre es Dios. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Solo hay cuántos dioses? Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ok, aquí estamos estableciendo algo. El Padre, o sea, hay un solo Dios y ese solo Dios son un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son igualmente Dios. Estamos viendo que aquí está el Padre, es Dios. Número 2, Jesús es Dios. El Padre es Dios, Jesús es Dios. Juan capítulo 1 versículo 1, a los testigos de Jehová, la Biblia de los testigos de Jehová. Cada que usted vea una Biblia y le abra, puede abrir, ¿cómo saber si es de los testigos de Jehová? Abra la primera página y si dice ahí versión del Nuevo Mundo, o si dice la casa editorial de Watchtower, esa Biblia es de testigos de Jehová y tiene porciones cambiadas. Ellos deliberadamente cambiaron versículos para que encajara su doctrina demoníaca, y su doctrina demoníaca va principalmente en contra de la deidad de Jesucristo. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios. A ratito voy a hablar un poquito acerca de eso. Pero Jesús es Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién era el Verbo? Si usted sigue leyendo Juan capítulo 1, se va a dar cuenta que era Jesucristo. Todo Juan capítulo 1 está hablando de Jesús. Ahí empieza a hablar como el Verbo era Dios. Vamos al versículo 14, Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesús. El Verbo era Dios y se hizo carne, o sea, Jesús. Jesús vino a esta tierra,
vino, tomó forma humana, y escúcheme, este es otro misterio, pero es una verdad. Jesús, cuando vino a la tierra, era 100% hombre y era 100% Dios. ¿Cómo le quedó el ojo? Era 100% hombre, 100% Dios. Nuestra mente de ratón no alcanza para eso. Puede usted enloquecer si quiere alcanzar eso, pero créalo, porque así es. Y en la Biblia hay suficiente evidencia. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es, ¿qué dice ahí? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Oye, yo le quiero decir que hay muchos más textos con los cuales podemos demostrar a un testigo de Jehová que Jesús es Dios. Cambiaron algunos, pero pues tendrían que cambiar toda la Biblia. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Son algunos textos donde se menciona a Jesucristo como Dios. Y hay más, hay mucho material. Entonces ya vimos que el Padre es Dios, Jesucristo es Dios. Y si de por sí hay religiones que dicen que Jesús no es Dios y que fue un hombre, que fue un iluminado, que fue un profeta, otros dicen que fue un hombre que llegó a ser Dios y quién sé cuánta marihuanada dicen, pero si atacan eso, pues atacan más la doctrina de que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a seguir, el Espíritu Santo es Dios. Muchos dicen que es una fuerza, pero el Espíritu Santo no es una cosa ni es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Dijimos que es un Dios en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir? Que es una persona que tiene una personalidad. No quiere decir que sea una persona como nosotros. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, pero Él es muy diferente a nosotros, aunque nos parecemos a Él. Dice, Él es una persona, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es una persona, a una persona la puedes entristecer. Si Él fuera una fuerza, no la podrías entristecer, ¿verdad que no? A la fuerza de gravedad no la puedes entristecer. ¿Alguna vez has visto llorar la fuerza de la gravedad? ¿Alguna vez has visto llorar la fuerza eléctrica? Nosotros lloramos cuando llega el recibo, pero ella no llora. Ella no tiene sentimiento, no es persona. Pero entonces el Espíritu Santo es una persona. Ahora, dice 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero la primera parte dice: el Señor es el Espíritu. Y esa palabra Señor es la que se usa para referirse a Dios. Porque Dios es el Espíritu, está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? ¿Vamos bien? ¿A cuántos ya se le fundió el primer fusible en su cerebro? ¿Nada más a mí? Bueno, muy bien. Hechos 5:3, un pasaje muy conocido, Hechos 5:3 y 4. Cuando unos hombres en la iglesia primitiva, un hombre y su esposa, Ananías y Zafira, habían prometido a Dios y a la iglesia vender un terreno y dar el dinero al Señor, a la obra. Y dice Pedro, está hablando con ellos y le está hablando específicamente con Ananías y le dice, porque el Señor, le dice, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió? Dice, y sustrajeras del precio de la heredad, o sea, del terreno, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? El versículo anterior, ¿a quién le había mentido? Porque el Espíritu Santo es Dios. Exactamente igual que el Padre, exactamente igual que el Hijo.
No hay ninguno de ellos es inferior ni superior, son exactamente iguales, los tres son Dios. Es un Dios en tres personas. Hasta los católicos creen esta doctrina, ¿sí o no? Ahora vamos a ver la Trinidad en el Antiguo Testamento y luego la vamos a ver en el Nuevo Testamento. Solo algunos pasajes, porque hay un montón, pero vamos a ver la Trinidad en el Antiguo Testamento. Génesis 1:1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí. Fíjate cómo empieza la Biblia. Estas son las primeras palabras de la Biblia. En el principio creó Dios. ¿Sabes que la Biblia se trata de Dios? La Biblia no se trata del hombre. La Biblia se trata de Dios. Fue escrita para el hombre, para que el hombre pudiéramos conocer a través de ella a Dios y pudiéramos saber quiénes somos en Dios y cómo podemos acercarnos a Dios y cómo podemos conocerle. Pero la Biblia se trata principalmente de Dios. Y en el principio creó Dios. Y esa palabra Dios en el original hebreo es la palabra Elohim, que es Dios en plural. Está en plural. Ahora lo vamos a entender si vemos la siguiente cita en Génesis capítulo 1, ahí mismo, versículo 26. Fíjate bien, fíjate con mucha atención esto. Entonces dijo Dios, hagamos, caray. Entonces dijo Dios, está en singular, y luego dice, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién está hablando ahí? ¿Por qué dice hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza? ¿Quién está hablando ahí? Está hablando la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Génesis 3:22. Fíjate cómo empieza aquí otra vez hablando en singular y luego va a ir en plural. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no se alargue su mano, etcétera, etcétera. Pero dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Ve la Trinidad ahí? Isaías 61:1. Perdón, Génesis 11:7. Me ando brincando una. Génesis 11:7, cuando la torre de Babel. Ahora pues, está hablando Dios, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Está hablando de cuando el hombre edificó la torre de Babel y Dios descendió y entonces le cambió el lenguaje a todos y ya no se entendían cuando hablaban. Pero está hablando en plural, descendamos y confundamos. Isaías 61:1. Este texto es sumamente importante porque es una palabra profética que se iba a cumplir. Luego vemos el cumplimiento en Lucas, pero dice Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Empieza diciendo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Ahí ya está mencionando al Espíritu Santo, está mencionando al Padre, a Jehová el Señor, y quien está narrando esta escritura es Jesucristo. Ahí vemos el Espíritu Santo, el Padre y al Hijo, porque en Lucas, cuando Jesús regresa del desierto de haber sido tentado por Satanás, dice que llegó a la sinagoga, pidió el rollo, le pidió el libro de Isaías, abrió esta escritura, la leyó y leyó estas mismas palabras y leyó lo que dice ahí: me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, etcétera, etcétera. Dice, y les dice,
esta escritura se ha cumplido hoy delante de todos ustedes. Ahora vamos a la Trinidad en el Nuevo Testamento. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Vamos bien? La Trinidad en el Nuevo Testamento, Mateo 3, 16 y 17. Esto es muy claro. Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Bueno, ahí ya vimos que está Jesús, ¿verdad? Después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí le fueron abiertos los cielos, y vio al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús está siendo bautizado, descendía el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz que era la voz del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. ¿Está conmigo? Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús dando estas instrucciones antes de ascender al Padre, diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad de Dios. Segunda de Corintios 13, 14. Me encanta este pasaje. Me encanta, es el último versículo de Segunda de Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, ahí está el Hijo. El amor de Dios, ahí está el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el siguiente pasaje es también muy importante, 1 Juan 5:7. 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. ¿Quién era el Verbo? El Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Más claro ni el agua, ¿verdad? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Vimos, hay un solo Dios. Hemos visto que hay un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son exactamente igual Dios, con los mismos atributos, la misma jerarquía. Hemos visto la Trinidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, algunos pasajes nada más, hay muchos más. Vamos a ver cómo es que la Trinidad actúa en la salvación del hombre. La Trinidad en la salvación, la Trinidad y la salvación. Mire, es muy importante. Usted a lo mejor está pensando: chale, pues si yo ya sé de la Trinidad, pero créame, luego no lo sabemos como debemos saber. Luego estamos teniendo miedo de orar al Espíritu Santo, porque decimos: ay, no, es nada más al Padre en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Nos metemos en unas bolas porque no entendemos la doctrina de la Trinidad. Esto es fundamento. Por eso estoy empezando con esta lección. Es un fundamento. Esto se trata acerca de quién es Dios y de cómo es Dios. Tito 3, del 4 al 6. Fíjese, quiero que lea con atención y usted va a ver cómo la Trinidad está actuando en nuestra salvación. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ahí está el Padre, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de él en el Espíritu Santo. Versículo 4 está el Padre, versículo 5 está el Espíritu Santo, versículo 6 dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está la Trinidad
obrando en la salvación de tu alma y de mi alma. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Presciencia, no estoy diciendo mal, no creo que es presencia, es presciencia, o sea, el preconocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Mira, ahí dice que fuimos elegidos según el preconocimiento del Padre, fuimos apartados, santificados, sellados por el Espíritu Santo y fuimos rociados con la sangre de Jesucristo cuando creímos en Él. Todo eso pasó en nuestra salvación. El Padre nos eligió, el Espíritu Santo nos santificó y la sangre de Cristo nos limpió y nos redimió. ¿Está conmigo? Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Fíjense bien, ahí mencionó a Cristo, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, o sea, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí lo ve? Ahí está el Hijo, el Espíritu Santo y luego está el Padre. La Trinidad actúa en nuestra salvación. El Padre nos amó, nos eligió, nos escogió. El Hijo vino, murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros. Y el Espíritu Santo nos santificó, nos regeneró, cambió nuestra naturaleza y somos salvos. Ahora, doctrina de la Trinidad es una doctrina tan fundamental y tan importante, pero también Satanás la ataca mucho, porque él sabe que si logra desviarnos y que no creamos doctrina de Trinidad, él sabe que entonces no podremos llegar a ser salvos, porque entonces Jesús dice en Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, ¿en qué consiste la vida eterna? Consiste en conocer a Dios, y Dios es un Dios trino. Y si tú y yo no podemos llegar a conocer ese Dios trino, no tenemos salvación. Si tú y yo no podemos recibir el amor del Padre, creer en el sacrificio de Cristo y ser regenerados por el Espíritu Santo de Dios, no hay salvación, no puede haberla. Y Satanás sabe eso. Y hay 3 herejías que se han lanzado en contra de la doctrina de la Trinidad. Principalmente hay 3 herejías. La primera de ellas, el politeísmo. Politeísmo quiere decir muchos dioses. Muchos dioses. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando dicen que el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios, el Espíritu Santo es otro Dios, que son 3 dioses diferentes. Eso se llama politeísmo. Y nosotros no somos politeístas, no tenemos muchos dioses, no tenemos 3 dioses, tenemos un Dios en 3 personas. Los mormones creen esta doctrina de politeísmo. Los mormones dicen que Jesús fue un hombre que llegó a ser Dios, pero la verdad es todo lo contrario. Es Dios que se hizo hombre y siguió siendo Dios y sigue siendo Dios. Lo explico otra vez. Los mormones dicen que Jesús fue un hombre que llegó a ser Dios, y ellos creen que los hombres podemos llegar a ser dioses. Es una herejía. Otra herejía es el unitarismo. Tengo entendido que también se le llama modalismo. El unitarismo, dicen que es un solo Dios que tiene 3 roles,
que desempeña tres papeles. Es decir, ellos dicen que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Eso dicen ellos. Pero no es así. Es un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no quiere decir que es Jesús Padre, Jesús Hijo, Jesús Espíritu Santo. Eso creen los unitarios. ¿Ha oído hablar de los unitarios? Son esos que dicen que solo Jesús, que te bautizan solo en el nombre de Jesús, que dicen que solo Jesús. También se les conoce por los de solo Jesús. ¿Alguien ha oído de ellos? Andan mucho en los ranchitos, abriendo iglesias yo he sabido, sobre todo en comunidades rurales, también en las ciudades, pero bueno, no sé, será que me ha tocado saber que en comunidades rurales llegan y arman una iglesia y dicen que solo Jesús, nada de que el Padre y que el Espíritu Santo, solo Jesús. Creo que allá en San Pablo, Sandy, traen esa doctrina, ¿no? De allá donde tú eres. Pero bueno, es una herejía también. El movimiento, un ejemplo de quienes manejan esta doctrina es el movimiento pentecostal unitario. No todos los pentecostales, pero los que se llaman pentecostales unitarios traen esta doctrina y es una herejía. Y otra herejía es negar que las tres personas de la Trinidad son Dios. Negar que las tres personas de la Trinidad son Dios. Y un ejemplo clarísimo, ya lo había dicho, son los testigos de Jehová. Ellos dicen que solo Jehová, que el Espíritu Santo es una fuerza, es el poder de Dios, que el Hijo Jesús, pues no fue Dios, fue un hombre iluminado, uy, un gran hombre, no, machín, excelente hombre, pero no es Dios. Y cualquiera que niegue a Jesucristo, el tal sea maldito, anatema, dice la Biblia. Jesús dijo, hay un solo camino. La Biblia dice, hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ahora, voy a terminar con la aplicación práctica de esto, porque usted dice, híjole, pues esto está muy filosófico, pero no, tiene muchísimo de práctico. Te voy a decir por qué. Porque nos relacionamos. Cuando tú te vas a relacionar con Dios, tú necesitas saber cómo es Dios, y lo vas aprendiendo a conocer. Así como cuando te casaste, pues empezaste poco a poco a ir conociendo a tu esposa, a tu novia, y luego tu esposa, y todavía la estás conociendo, ¿verdad? Todavía las mujeres nos descubren una gracia que no conocían, ¿verdad? Y a veces no son gracias, a veces les dan ganas de llorar. Pero quiero decirte que todo en la vida del cristiano, cámbiale, Héctor, por favor, todo en la vida del cristiano es trinitario. Escucha esto, todo en la vida cristiana, todo lo que hacemos en Cristo es trinitario. Mi oración, mi adoración, mi servicio, etcétera, es trinitario, es por el Espíritu Santo a través de Jesús para el Padre. Te lo explico. Todo lo que haces como cristiano en tu vida cristiana es por el poder, la dirección, la capacitación del Espíritu Santo a través de la obra redentora de Cristo, a través de su sacrificio para el Padre. Cuando oro, dice la Biblia que seamos guiados por el Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a orar porque no sabemos cómo orar. Es un ejemplo. Cuando oro por el poder, por la dirección del Espíritu Santo. Oro a través del sacrificio de Cristo. Es decir, si mi oración puede llegar al Padre, es gracias a la obra de Cristo en la cruz. Oro por el Espíritu Santo a través de Jesús para el Padre. ¿Está conmigo? Mis oraciones llegan al Padre, llegan al trono del Padre.
Y cuando yo oro y digo, Padre, ayúdame en mi debilidad, o cuando yo oro y digo, Jesús, ayúdame en mi debilidad, o digo, Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad, está igual, está bien, no está mal. La cosa es que soy guiado por el Espíritu Santo a través del sacrificio de Cristo, y mi oración llega al Padre. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Está conmigo? Que el Señor nos dé la gracia de ir entendiendo y de que crezcamos en la revelación de esto que estamos viendo. Por eso es que Dios nos pide, demanda de nosotros ciertas cosas. Por ejemplo, que nos amemos. Ponle el que sigue, por favor. Todo lo que Dios nos demanda: amor, tener buenas relaciones con la gente, ser transparentes, ser humildes, ser felices, gozarnos, regocijarnos, es porque la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así se relacionan. Escúchame, te voy a explicar estos puntos. La Biblia dice en Primera de Juan que Dios es amor. ¿Sí lo ha leído? La Biblia lo dice. Eso no lo traigo aquí en la presentación, pero está en Primera de Juan 4:8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Le voy a decir algo: Dios es amor. La Biblia no dice que Dios tiene amor, Dios es amor. Le hago una pregunta: ¿Dios ya era amor antes de crear al hombre? Obviamente sí. Ahora, si Dios ya era amor, ¿a quién amaba? Amaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se aman entre sí. Hay quienes dicen: no, es que Dios hizo al hombre para tener a quien amar. No, Dios no necesitaba al hombre. En serio, Dios no necesitaba al hombre. Dios no necesitaba crearnos. Es más, yo creo que cuando nos creó empezaron sus problemas. Y el día de hoy tiene 7,000 millones de problemas, porque hay 7,000 millones de habitantes. Voltea a ver al que está a tu lado y dile: eres tú uno de ellos. Dios se ama, Dios es amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman entre sí. Ahora, ¿por qué Dios nos manda a amarnos a nuestro prójimo? Porque así es como Dios funciona. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se aman, y Él espera que nosotros podamos amarnos el uno al otro. ¿Está conmigo? Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dice Romanos 5: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Padre mostró su amor enviando a su Hijo. El Hijo mostró su amor viniendo a morir en la cruz voluntariamente. No lo enviaron porque estaba castigado, voluntariamente. Y dice también Romanos 5: el Espíritu Santo de Dios dice que el amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Está en Romanos capítulo 5, por ahí del versículo 5, por ahí más o menos. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman entre sí, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman profundamente a nosotros. Y el Señor pide que tú y yo nos amemos, y amemos aún a nuestros enemigos, porque Dios es amor. Y es cuando tú entiendes cómo la Trinidad es amor, y que tú fuiste hecho imagen y semejanza de ese Dios tan lleno de amor, totalmente amor, entonces puedes entender que necesitas amar a tu prójimo. También el Señor nos dice que nos relacionemos. Dice ahí que es relacional, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre sí.
Dios nunca ha sido un Dios solitario. Hay relación, hay amistad, hay comunicación. Y Dios demanda eso de nosotros. La Biblia enseña: una persona sana espiritualmente es una persona sana en sus relaciones con las personas. Enséñame a una persona que le cuesta trabajo relacionarse con la gente y es una persona que tiene problemas espirituales y emocionales. Y normalmente todos nosotros llegamos así al Señor. Y normalmente muchos de nosotros ya somos cristianos y nos cuesta trabajo porque todavía hay situaciones que no han sido sanadas. Pero por eso por cuanto Dios es un Dios que se relaciona perfectamente, Él espera que nosotros podamos relacionarnos con los demás. Es transparente, dice la Biblia en un salmo, que Dios ama la verdad en lo íntimo. En Hebreos capítulo 10 dice: acérquense a Dios con corazón sincero. Es transparente. Sabes que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay secretos. La relación es abierta y es honesta. Y Dios dice también en su palabra que cada uno de nosotros hablemos verdad con nuestro prójimo. Transparente. Mientras tú más te relacionas con este Dios trino que se ama entre sí, que se relaciona perfectamente, que es transparente consigo mismo, entonces tú más puedes entender y ser ayudado por este mismo Dios, por nuestro Señor, para poder vivir una vida de amor, de relación, de transparencia. Es humilde también. La relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es humilde. Escucha esto: el Hijo nunca tiene celos del Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo tiene celos de Jesús, ni el Padre tiene celos de Jesús, ni del Espíritu Santo. No hay celo. ¿Sabes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven, se relacionan y lo que tratan de hacer es exaltar el uno al otro. Jesús, si tú te das cuenta en la vida de Jesús, Jesús a cada rato decía: yo no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Y estaba exaltando al Padre, pero luego el Padre se oye la voz desde los cielos: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y en otro pasaje dice: a él óiganlo. Y luego, el Padre exaltando al Hijo. Y luego el Hijo, Jesús también dice, le dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya porque va a venir el Consolador. O sea, exaltando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, una de sus principales funciones que tiene ahora con nosotros es mostrarnos la gloria de Cristo, exaltar a Cristo hasta lo sumo. Entonces la relación entre Dios es humilde. No hay celos, el uno vive para exaltar al otro. Y Dios demanda que nosotros seamos humildes. Dice que Dios habita con los humildes. Cuando tú y yo somos humildes en nuestra actitud, en nuestro corazón, nos parecemos mucho a nuestro Padre, nos parecemos mucho a Dios. Cuando somos soberbios nos parecemos al diablo, porque la Biblia dice que el primer soberbio fue Satanás. Cuando tú puedes ver en la Escritura la humildad del Padre, la humildad del Hijo, la humildad del Espíritu Santo, puedes entender lo que es la verdadera humildad y puedes llegar a vivir en esa humildad. Y también es feliz. Has leído que la Biblia nos manda a regocijarnos, a estar felices. Es más, en la ley había maldiciones para los que no servían a Dios con alegría. Estaba bien grueso. En los salmos, el Salmo 100 por ejemplo dice: vengan a su presencia con regocijo. Y Pablo en el Nuevo Testamento nos dice: regocíjense. Otra vez les digo: regocijaos. Porque la relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo es feliz. Es sumamente feliz. Es sumamente llena de gozo. ¿Y sabes por qué? Porque no hay pecado entre ellos. En ellos no hay pecado. Y cuando no hay pecado,
hay gozo exuberante, el cual tú y yo nunca hemos experimentado, el gozo que Dios tiene. Pero sí hay medidas de gozo que Dios quiere que experimentemos nosotros. Yo creo que una de las cosas por las cuales Dios nos va a dar otro cuerpo cuando estemos con Él, es porque este cuerpo no alcanzaría a resistir el nivel de gozo que vamos a experimentar en su presencia. Estallaría nuestro corazón, yo creo que nos desintegraría, este cuerpo se desintegraría ante la magnitud del gozo, de la santidad de ese lugar, de su presencia. Dios es un Dios gozoso. La religión quiere mostrar a un Dios enojado o a un Dios triste. Tú ves todas las pinturas que hacen en las religiones acerca de Jesús, acerca de Dios, y es un Dios triste, jetón, enojón, agüitado, a veces hasta medio afeminado. Ven las películas que han hecho y es un Dios, un Jesús bien agüitado, bien acartonado, hasta me quedo jetón viendo esas películas. Pero ese no es el Dios de la Biblia. La religión ha hecho eso y no se dan cuenta que lo que están haciendo es mostrar a un Dios triste, enojado, un Dios que no es verdaderamente el cual me habla la Biblia. Porque entonces la gente, ¿a quién se le antoja acercársele a alguien así? A nadie. ¿A poco no cuesta trabajo relacionarte con una persona bien jetona, bien enojona? ¿No te cuesta trabajo? No se enoje, le estoy preguntando. No sé qué. Algunos me ven así. Pero con alguien que está contento, con alguien que sabes que te recibe, que no se agüita, o sea, que no tiene tanta bronca con muchas cosas como nosotros, ¿te gusta estar con él, sí o no? Hasta te levantan el ánimo. Pues quiero decirte que Dios es un Dios de gozo, es un Dios alegre, porque en la Trinidad no hay pecado, no hay celos, no hay mentiras, solo hay amor, hay perfecta comunicación, y nadie es más feliz que nuestro Dios. Nadie. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a gozarnos en el Señor. Y vuelvo a lo mismo, ¿cómo voy a aprender? Una de las maneras en que voy a aprender a gozarme es descubrir en este libro el gozo que Dios tiene, el gozo que hay en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los salmistas lo entendieron perfectamente, atravesando problemas durísimos, atravesando valles de muerte, pero tú lees los salmos y siempre hay una mezcla de dolor, de desesperación, pero casi siempre terminan con gozo. Y dicen: mas yo esperaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Y por eso Habacuc dice: aunque la higuera no florezca y las vides no den fruto, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza. Y dice Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Está conmigo? Vamos a terminar. ¿Puedes venir, Héctor, por favor? ¿Está bien? ¿Y por qué tiene esa cara? Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, tú eres infinitamente sabio, infinitamente grande, infinitamente poderoso, infinitamente lleno de misericordia, lleno de gozo. Señor, nuestra mente
no alcanza a entender muchas cosas. Señor, dice tu palabra que tus pensamientos son más altos que los nuestros. Señor amado, a veces nos quebramos tanto la cabeza queriendo entender cosas, y a veces nos volvemos hasta necios. Pero gracias, Dios, porque en tu palabra hay suficientes evidencias. Y cuando somos guiados por tu Santo Espíritu, Señor, nos abres el entendimiento, nos ilumina. Señor, gracias por esta tarde. Yo confío en que tú, amado Señor, has iluminado nuestro entendimiento, y hoy hemos captado un poco más acerca de ese Dios tan maravilloso, tan hermoso que tú eres. Oh, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Señor, ahora podemos entender que aunque muchas sean las aflicciones del justo, tú le levantarás. Ahora podemos entender, Señor, que aún en medio de la persecución, de la aflicción, de los desiertos, de la enfermedad, de tantas situaciones, de tanta hostilidad, aún en medio de ello podemos encontrar amor, gozo, paz en tu presencia. Oh Dios perfecto, el único y sabio Dios, Dios en tres personas. Amado Dios, te amamos. Te amamos, Padre, te amamos, Jesús, te amamos, Espíritu de Dios. Te amamos. Te amamos. Queremos conocerte más, Señor. Queremos conocerte, saber quién eres y cómo eres. No nos conformamos con lo que hemos sabido hasta ahora, queremos más de ti. Yo anhelo más de ti. Anhelo más de ti, Jesús. Anhelo más de ti. Poder conocerte. Poder conocerte, Señor. Si tú tienes ese anhelo en tu corazón, levanta tus manos y dile en tus propias palabras, díselo: Señor, yo quiero conocerte. Señor, está padre la doctrina, pero yo quiero conocerte. Está padre lo que dice tu palabra, pero yo quiero experimentarlo. Y yo sé que tu palabra traerá revelación y me mostrará quién eres tú. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero más de ti, Jesús. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, se goza la creación, se goza la creación, se viste de su luz y toda oscuridad tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es nuestro Dios. Dile: cuán grande. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande. Cuán grande es nuestro Dios. El mismo ayer y hoy, Señor y Salvador. Mismo ayer y hoy, Señor y Salvador. Él es principio y fin. Él es principio y fin.
Él es principio y fin. Él es la Trinidad. Él es la Trinidad, Suprema Trinidad, Suprema Trinidad, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Dile cuán grande, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Es su nombre sobre todo, es su nombre sobre todo. Él es digno de alabar. Yo cantaré cuán grande es nuestro Dios. Es su nombre sobre todo. Es su nombre sobre todo. Él es digno de alabar. Yo cantaré cuán grande es nuestro Dios. 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 Dile una vez más, cuán grande. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque aunque tú eres tan santo y tan feliz, lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de santidad, y tú estás completo en ti mismo, Señor, pero en tu infinita gracia nos creaste a nosotros. Y aun cuando te hemos dado la espalda y te dimos la espalda como humanidad, y muchas veces aún siendo tus hijos te hemos dado la espalda, pero gracias, Señor, porque eres tan perfecto y nos tienes paciencia y nos amas, nos abrazas, nos limpias. Señor, gracias, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Queremos amarte más. Queremos amarte más. Queremos amar como tú amas y vivir en santidad y ser humildes, Señor, y poder relacionarnos con los demás sin broncas de complejos y de tonterías, Señor. Señor, te amamos. Ayúdanos, Señor, a conocerte y a estar tan fascinados y cautivados por ti, Señor, que nos transformas con la revelación de quién tú eres. Cada que conocemos cómo tú eres, vas transformando nuestro corazón y nos vamos pareciendo un poquito más a ti, Señor. Sigue tu obra, no la detengas. Síguete manifestando a nosotros, Señor, por favor.
Y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hay algunos de nosotros aquí que quizás nunca han recibido palabras de aceptación, de amor por parte de las personas, que quizás han llevado una vida tan dura de rechazos, de traiciones, que no hay gozo casi en el corazón, que solo hay amargura, hay tristeza, hay dolor. Pero gracias, Señor, porque cuando nos encontramos contigo, tú cambias todo eso, porque tu amor se derrama en nosotros. Nos abrazas, nos amas tal como somos, nos limpias y nos transformas, y podemos decir que tú cambias nuestro lamento en alegría, nuestra tristeza en baile. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero decirle a cada uno de los que hoy están aquí, muchos de ustedes lo saben, pero Dios les